La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos con ustedes Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero sonido Luis Daza. Iniciamos con este análisis siempre internacional de lo que está pasando, los hechos económicos, y básicamente el registro interesante esta semana es que por lo menos los Estados Unidos tienen una reactivación económica, está pues bajando la tasa de desempleo, controlando la inflación, y se presume, por lo menos con estas estadísticas de control de la inflación, una buena cifra de empleo, la posibilidad de bajar las tasas de interés, y por lo menos la Reserva Federal ya anuncia que en el mes de junio seguirá este corte o ese recorte de tasas de interés, lo cual pues beneficiará a los distintos actores económicos. Igualmente, el Banco Central Europeo está anunciando que también recortará las tasas de interés, y también reconocen las autoridades, los consejeros del Banco Central Europeo, que evidentemente el hecho de haber subido las tasas de interés afectó ostensiblemente la economía de la Unión Europea y generó pues obviamente toda la desaceleración económica. Eso ya es un reconocimiento global de los consejeros, y también, desde luego, evaluando la situación de inflación en la Unión Europea, se iniciará este descenso de tasas de interés, que obviamente para algunos será por ascensor y con una cámara lenta, para otros se requiere una caída más rápida de la tasa de interés para lograr la reactivación económica. Entonces, estos factores, Alejandro, son interesantes analizarlos en el contexto global de lo que está pasando en la economía internacional. Y desde luego, está también integrado a todo lo que tiene que ver con la posibilidad también de que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, pues reconozcan que estas tasas de interés altas le hicieron pues un gran daño a la economía global. Entonces, ante esta situación y controlando la inflación, pues evidentemente se puede dar una situación que pueda mejorar la caída y la reactivación económica especialmente. De otro lado, pues es interesante también analizar cómo el petróleo Brent ha tenido una tendencia al alza esta semana, 90 dólares el barril, especialmente por los factores de la tensión que se sigue viviendo en Israel y todo lo que tiene que ver con la invasión a la Franja de Gaza. Con este preámbulo le doy la bienvenida a Alejandro para que iniciemos este análisis de estos temas globales que hacen parte de la agenda de Panorama Económico. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de nuestro programa Panorama Económico. Mis estimados colegas Luis Alberto, que hoy nos acompaña desde Londres, Reino Unido. Jimena Charri, ingeniero de sonido Luis Daza, Santiago, y director José Gregorio Hernández Galindo. Estábamos mirando precisamente los datos que salieron positivos, por ejemplo, en Estados Unidos con el tema de desempleo, aunque hay algo que hay que analizar ahí, ¿no? Vuelvo y repito que desde el gobierno de Donald Trump, recordemos que se bajaron los impuestos del 35% al 21% para las sociedades. Esto que generó inmediatamente en la economía de los Estados Unidos, pues obviamente que se dinamice, que los inversionistas vuelvan, que los inversionistas coticen en las acciones de la bolsa, que los inversionistas crean en Estados Unidos de nuevo y que obviamente Estados Unidos se vuelva fuerte. Cuando miramos los hechos, el efecto, tenemos que mirar cuál fue la causa. ¿Cuál fue la acción para generar que estos hechos se estén dando? Hay algo que es muy importante, que es mirar precisamente los números, estas dinámicas y este dato que es tan importante. Cuando un país se vuelve competitivo a nivel tributario, cuando cobra, y en esto una potencia como Estados Unidos, que recordemos es la primera economía del mundo, pero que China venía con mucha fuerza alcanzándolo, esto porque China, pues obviamente recordemos que tiene una gran industria diversificada, es un país que tiene un sistema político comunista, pero que incentiva mucho el desarrollo de sectores económicos, hace que sus empresas, así estén quebradas, le siguen inyectando dinero para que puedan permanecer en el mercado durante mucho tiempo. Esto en el caso que se ha visto en muchas empresas, en muchos sectores. Vemos, por ejemplo, el tema de China, lo fuerte que fue en los últimos años
a nivel que fue gran exportador, hoy está cayendo en sus exportaciones. Recordemos que México ya pasó a China como segundo socio comercial más importante de los Estados Unidos. México, lo venía diciendo hace mucho tiempo, está haciendo buena tarea, necesita mejorar, pero viene muy bien. Es de los países de Latinoamérica que tiene una economía muy diversificada. Pero hablando de mercados internacionales, vamos a mirar el componente de los sectores económicos a través de las bolsas del mundo. Miramos al New York Stock Exchange en la bolsa de Wall Street en Nueva York, miramos al Dow Jones, que agrupa las industriales. Este cierra los 38.904 puntos y cierra levemente al alza el 0.80% positivo. En el caso del Standard & Poor's 500, que agrupa las 500 más representativas del mercado, lo miramos cerrando hoy en una puntuación de los 5.203 y cerrando positivo 1.10%. El Nasdaq, que agrupa las tecnológicas, lo vemos también con un buen incremento. Es el indicador dentro de los tres que más sube y sube a los 16.248 puntos. En caso también de otros indicadores económicos, mirábamos el tema de las materias primas, como lo veníamos hablando, esto por lo que viene sucediendo con la guerra entre Rusia y Ucrania. Vemos que el petróleo ha subido en los últimos días. Hoy la referencia WTI cierra en los $86 con 72 centavos, esto datos en tiempo real. Miramos el crudo Brent, que es de referencia para el Reino Unido. Recordemos que el WTI es el Western Texas, que es de los Estados Unidos, y el Brent, que es referencia del Reino Unido. Hoy el Brent cierra en los $90 con 92 centavos y cierra levemente al alza en el 0,30%. Estoy hablando del activo energético más importante del mundo, que es el petróleo, que es el que mueve energía y también otras industrias. Miramos también refugios como el oro, que se transa también mucho en la bolsa de Londres. Miramos hoy su cotización en los $2.342 por cada onza y cierra con fuerza en 1.49 positivo. Esta pues subida de hoy para una materia prima como el oro se puede decir que es entre medio y fuerte el tema de la compra. Miramos a la plata, otro referente a nivel de refugio de capitales, $27 con 49 centavos. Este también sube levemente, menos que el oro, pero también positivo, en el 0.91% positivo. Y Alejandro, entonces con estos elementos son pues, los referentes del análisis económico global que estamos haciendo hoy y pues obviamente los fundamentales de la economía global. Pero en el análisis nacional, porque ya pues obviamente este análisis internacional que estamos haciendo ahora de lo que está tomando la decisión del Banco Central Europeo, que hay una tendencia a bajar las tasas de interés, igualmente los Estados Unidos. Caso parecido el de Colombia, que también el Banco de la República ha anunciado un descenso de las tasas de interés de manera progresiva, obviamente programada y sistemática con la tasa de inflación, básicamente. O sea, no se va a alterar la situación de bajar la tasa de interés de manera abrupta, sino siempre consultando las condiciones económicas del contexto de lo que se está presentando, tanto en la economía colombiana como en la economía global. Si los Estados Unidos bajan la tasa de interés, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo también hace lo mismo, pues obviamente están dadas las condiciones para que los países latinoamericanos puedan bajar también la tasa de interés y mejorar las condiciones económicas. De acuerdo, por su parte, en Colombia, señor. Sí, algo muy importante que iba a decir, de acuerdo a lo que estamos conversando, miramos que la inflación en los Estados Unidos, recordemos el dato, venía del 3.1% y el último dato revisado era el 3.2%. O sea, la inflación viene subiendo. Por eso es que Jerome Powell ha tenido, y me parece muy inteligente, la precaución de no bajar la tasa siempre y cuando la inflación no tome una dinámica descendente. Porque recordemos que la inflación llegó a tocar 2.8 y volvió a incrementarse, volvió a rebotar, llegó otra vez al 3.2. Por eso es importante que el Banco Central siempre haga una buena función, porque recordemos que la inflación en Estados Unidos está rebotando. Recordemos últimos datos, de 3.1 pasa a 3.2%. En el caso del Reino Unido, que también es importante, puesto que en esta semana pues estamos haciendo un análisis también de lo que está pasando en Europa, Reino Unido. Recordemos que Reino Unido para los oyentes es un gran referente
a nivel internacional en tema de activos y economía. Recordábamos que Reino Unido antes de Estados Unidos pues era la potencia financiera del mundo, ¿no? Recordemos que la Bolsa de Londres ya está entre la segunda y tercera posición del mundo después de Nueva York. Miramos que la inflación del Reino Unido pasa del 4% al 3.4%. Pues recordemos que Reino Unido venía en desaceleración, estaba entrando en recesión y hay unos que se cuestionan, no sé, mi estimado Luis Alberto, que ha podido cotejar sobre el tema, de que muchos están arrepentidos en el Reino Unido de haberse salido de la Unión Europea, porque obviamente, así como también les traía bendiciones, también no les traía muchas bendiciones en el sentido de que ya no podían participar activamente en un mercado tan grande como era la zona euro, ¿no? Y que tenían cierto tipo de restricciones. Y hay otro tema también que se estaba hablando últimamente, que Escocia quería otra vez hacer referéndum para ser independiente del Reino Unido, ¿no? De acuerdo. La idea central es que pues el Reino Unido mantuvo siempre y tiene en la actualidad la libra esterlina, o sea, la moneda que uno utiliza. Y generalmente lo que uno está viviendo en el mundo es que el dinero plástico es la tendencia global. O sea, usted ya no la pasa por el mundo con billetes físicos o con dólares o con euros, sino todo lo consigna en un banco y después con la tarjeta se mueve por todos los sistemas de transporte o por todos los sistemas de pago de las diferentes plataformas comerciales. Yo creo que ya el uso es muy relativo, muy pequeño. Pero un aspecto importante que lo dice el profesor Stiglitz es haber mantenido la libra esterlina, porque Sí. la propuesta de Stiglitz a nivel global es que los países mantengan su moneda, salvo excepciones. Es muy excepcional que un país entregue la soberanía monetaria y se acomode a utilizar, por ejemplo, a dolarizar la moneda. Es básicamente cuando hay una crisis absoluta de la economía, una destrucción del aparato productivo, que se tiene que llegar inclusive por la dinámica del mercado. Pero en los casos programados, los países mantienen básicamente su moneda y eso lo hizo el Reino Unido, mantener la libra esterlina como un mensaje de soberanía y obviamente de potencia mundial, o sea, reconociendo que no deja de ser un país líder en el mundo, entonces mantiene su moneda, se retira de la Unión Europea y no tiene un acoplamiento pues, difícil porque ya tiene su moneda, no hubo que necesidad regresar otra vez del euro a la libra esterlina, sino siempre, inclusive siendo parte de la Unión Europea, mantuvo la libra esterlina. Sí. Entonces, este es un fenómeno clave para el manejo económico del Reino Unido. Evidentemente, como usted lo comenta, Alejandro, sí hay unas restricciones en el comercio, en la movilidad de un país a otro, de la mano de obra. Todos los convenios que había de la Unión Europea, pues el Reino Unido los perdió. Y naturalmente esa dinámica de comercio y muchos centros de matrices, casas matrices, sacaron sus oficinas del Reino Unido, específicamente de Londres, y las pasaron a otros países o las regresaron a los países de origen, a Suiza, etcétera. De acuerdo. Y esto esa es una desventaja, evidentemente, de haber salido de la Unión Europea. Y hay algo en la práctica, siga. Sí, y hay algo que hay que adicionar, que recordemos que, por ejemplo, lo que es el dólar, o sea, las monedas más importantes del mundo y con más peso, con más fuerza, que sirven no solo por transabilidad, sino como reserva también a nivel de capitales. Recordemos que está el dólar, después sigue el euro, la libra esterlina y el yen japonés. Recordemos que Estados Unidos es la primera potencia, después sigue Alemania, que acabó de pasar a Japón, después sigue China, que es la segunda, después la tercera sigue Alemania, que fue la que pasó a Japón, que está en tercer lugar, después sigue Japón, que pasa a cuarto lugar, quinto, están peleándose el lugar entre India, Gran Bretaña. Entonces están en esos movimientos, pero por eso es importante reflexionar, y no sé si Luis Alberto reconocía algo que hablábamos en esta semana, que Gran Bretaña y el Reino Unido llegó a ser una potencia a nivel global, no solo en finanzas, sino en comercio. No sé si usted recuerda la empresa de las Indias Orientales, ¿no? Que era una compañía precisamente, que era tan grande, que era pues una compañía que existió hace más de 100 años y que obviamente tenía unas rutas comerciales a nivel global y que su fuerte era Asia, ¿no? Sí, de acuerdo. Evidentemente aquí la historia de las dos ciudades, por ejemplo, Londres, la ciudad antigua, los incendios que vivió en 1860, en fin, todas las etapas históricas de este país son bien interesantes, o sea, cómo se construye un imperio, cómo la lucha política, una fase de la monarquía, viene una revolución para tumbar esa monarquía, en fin, esos elementos, y después se reconquista ese sistema político, que es el sistema
parlamentario, o sea, en el cual no hay un presidente por periodo fijo, hay un primer ministro, hay un parlamento que en cualquier momento puede retirarle el poder o el apoyo a ese primer ministro y puede haber un relevo el primer ministro de Estado y desde luego el rey o la reina que permanecen. Y eso es un gran centro inclusive turístico. Uno lo que ve es que básicamente eso se convierte en un foco de atracción a nivel global y mundial del turismo. Es parte integral de la venta de marca del Reino Unido tener un sistema parlamentario y tener un sistema monárquico, que es una combinación en los cuales pues obviamente ellos mantienen o por lo menos argumentan que hay una estabilidad política, que eso les permite que no haya unas alteraciones muy fuertes, unos bandazos se puede alternar el gobierno como tal, o sea, el primer ministro puede ser o laboralista, o sea, del partido laboral, o puede ser del partido conservador, pero no tienen esa polarización que tenemos, por ejemplo, en los países latinoamericanos o en el mismo Estados Unidos. El Partido Republicano y el Partido Demócrata son partidos en algún momento polarizantes y sus líderes también son, obviamente, están en bandos distintos. Acá, pues el Partido Conservador y el Partido Laboralista, pues ambos defienden un sistema de empresa con algunos énfasis mayores, pero obviamente cada uno defiende el sistema general, el sistema capitalista. Ninguno está promoviendo un cambio de sistema económico. Y en otros países también pasa lo mismo. Lo que pasa es que la polarización se da, digamos, por los matices de los gobiernos. Eso es básicamente lo que se ve como diferencia a nivel del Parlamento, a nivel de lo que tiene que ver con la monarquía y cómo esas diferentes etapas, cómo Inglaterra supera la pena de muerte, porque en el pasado, en el siglo pasado, pues tuvieron eso. Por allí pasaron muchos las personas que fueron pues, procesos que tuvieron que vivir de la pena de muerte que estaba establecida y que eso se abolió y que ahora pues en este sistema del siglo XXI ya eso realmente no se puede aplicar a ningún ser humano de ninguna naturaleza, sea de la monarquía o sea del parlamento o sea del sistema judicial. Ninguna persona en el Reino Unido puede ser víctima o ser procesado y castigado con la pena de muerte. Esa éramos como gran síntesis. Esa es la síntesis de lo que ha vivido el Reino Unido en las distintas etapas, ¿no? Y Luis Alberto, mirando el tema de mercados en el Reino Unido, hoy vemos a la Bolsa de Londres en sus principales acciones indicadores que están cayendo en su mayoría, ¿no? Esto dentro del indicador FTSE 100. Miramos acciones como la British American Tobacco, hoy cierran los 3.229 libras por acción y cae menos el 1.15%. Miramos al HSBC, que es el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, que recordemos era uno de los bancos más importantes del mundo, era de los más grandes del mundo y ha venido perdiendo puestos a nivel global. Recordaba hace un momento que el Reino Unido es una de las potencias, era la gran potencia financiera del mundo, hoy en día es importante, pero vemos que en sus activos importantes como el Hong Kong Shanghai Banking Corporation ha decrecido mucho, llegó a estar dentro de las 10 empresas más importantes del mundo. Miramos también otro de los financieros en excelencia en el Reino Unido, el Barclays, Banco Barclays, cierra en los 189 libras con 74 centavos. Este también cae en menos el 1.77%. Miramos también acciones como British Petroleum, cae a los $506 con 10 centavos, 506 libras con 10 centavos y cierra negativo en menos el 0.55%. El Lloyds Banking, recordemos que Lloyds tuvo negocios aquí en Colombia, otro banco. Lloyds, la acción cae a $53 con 32 centavos y cae hoy en menos el 1.19%. Y también vemos acciones como AstraZeneca, que esta trabaja en tema de salud, laboratorios, farmacéutica, cierra en los 10.620 libras y cae en menos el 1.06%. Y ya pasando a panorama económico nacional, los analistas en Colombia están de acuerdo por lo menos que se espera una inflación del 7,32% a marzo, dijéramos consolidado, y es un incremento muy pequeño ya de la inflación, que realmente es una disminución de la inflación en Colombia, lo cual da un horizonte positivo para que el Banco de la República también, pues por lo menos se proyecte una caída de la tasa de interés como se ha venido planteando. El ministro de Hacienda
Ricardo Bonilla ha planteado que la inflación en el año 2024, si sigue bajando, la tasa de la tasa de interés debe llegar al 8%, la tasa de interés del Banco de la República. Se llama tasa de interés de referencia o tasa de interés de captación. Son los dos calificativos. Captación porque es la que es el referente para captar en el mercado y esa tasa estaría en el orden del 8%. Entonces, ese es un factor económico importante porque genera pues la expectativa de qué estará pasando en la economía colombiana. Preocupante sí el tema, por ejemplo, de los factores climáticos, o sea, la caída en los embalses está generando una expectativa, obviamente, de posibilidad de que haya o un racionamiento eléctrico o, desde luego, un incremento de tarifas del sector de energía eléctrica o también racionamientos de agua como lo está registrando la capital de la República. Entonces, estos fenómenos realmente del cambio climático y específicamente la parte económica, los factores como el incremento de precios de alimentos, básicamente pueden afectar un poco la toma de decisiones del Banco de la República. Pero eso, digamos, es de manera muy básica lo que está pasando por los analistas del mercado, cómo están viendo, porque los distintos sectores, por ejemplo, Itaú está proyectando una inflación para el año 2024 de 7,19% y un incremento mensual del 0,54%. Fiduciaria Bogotá está planteando una inflación del 7,16 acumulado anual y una tasa de incremento mensual del 0,51%. O sea, Scandia, por ejemplo, tiene unas tasas del 7,14% anual y 0,49% de tasa de incremento de inflación mensual. Entonces, hay varios referentes ahí de entidades como Colfondos, que también tiene una proyección de 7,4% de inflación anual y un incremento del 0,72% para este mes. Moody's, por ejemplo, plantea 7,4% de inflación acumulado y 0,75 mensual. Esos son los indicadores más interesantes en el campo económico nacional, Alejandro, sobre todo en inflación. No sé cómo estará viendo usted los otros indicadores a nivel de empleo y a nivel de, obviamente, lo que puede pasar en la reactivación económica de Colombia. Veamos dos datos importantes hoy, mi estimado Luis Alberto, positivos para Colombia. El peso colombiano versus la libra esterlina y versus el dólar sigue ganando terreno y tanto la libra como el dólar siguen perdiendo terreno frente al peso colombiano. Noticia positiva, esto pues tiene dos indicadores. Obviamente que la tasa del Banco de la República sigue alta, obviamente está mucho más alta que en Estados Unidos en la tasa de interés y que en el Banco Central del Reino Unido, que ya lo hablaremos más adelante. Miramos que la libra esterlina hoy cae al cierre viernes menos el 1,23% y cierra en los 4.769 pesos por cada libra esterlina. Si miramos el gráfico y los técnicos, vemos que sigue rompiendo nuevos niveles de soporte o pisos a la baja. Y recordemos que cierra en los 4.769 pesos por cada libra. En el caso del dólar, también algo positivo, esta semana también volvió a romper niveles y qué bueno porque es que nosotros veníamos de una devaluación muy fuerte, la verdad muchos estaban asustados, yo personalmente decía, si el país sigue así pues no va a tener viabilidad, recordemos que Colombia importa más de lo que exporta y si obviamente el dólar o las monedas externas, en este punto, el dólar como es moneda referente a nivel global por tema de comercio y transabilidad, y que es una moneda de mucha transacción, estamos mirando que también con esta devolución, con este rebote que está teniendo, pues buenísimo para Colombia, para los que van a viajar al exterior, les sale más barato, es positivo, las importaciones, lo que es maquinaria, manufacturas de alta tecnología, es importante. Entonces, también miramos que en el caso del dólar rompió niveles y hoy, al cierre viernes, está cerrando el dólar en Colombia en los 3.769 pesos y cae levemente hoy en el mercado 0,09%. Pero veíamos que esta semana había roto la barrera de los 3.800, que es algo muy positivo. Entonces recordemos, y si vemos gráfico también, miramos que está haciendo nuevos niveles a la baja. Entonces esto obviamente nos favorece mucho. Recordemos que gran parte de la deuda de Colombia está en dólares. Obviamente, si el peso gana valor y el dólar se nos cae,
pues eso nos quiere decir que la deuda también puede bajar. Entonces hay que el gobierno nacional también use estos indicadores que están sirviendo para que la economía colombiana se fortalezca todavía más y se pueda ver como refugio. Y también como un atractivo a nivel financiero es que el Banco de la República, como tiene una tasa todavía interesante y la inflación en Colombia no ha bajado mucho, pues esos márgenes también nos sirven para atraer muchos capitales, porque Colombia se vuelve muy atractivo por el tema de renta fija. Pero recordando indicadores principales en Colombia que nos llevan a tener ese panorama y esa visión de qué puede pasar y cómo están las cosas. Recordamos que la meta de inflación por parte del Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, la meta de inflación es el 3%. La inflación en este momento es del 7.74% y su tasa de referencia a nivel de Banco Central es 12.25%. Sí, un aspecto interesante es el tema de la salud en Colombia. O sea, el tema del proyecto de la reforma a la salud es importante que en el Congreso, pues obviamente es posible que no pase este proyecto de reforma a la salud, pero lo importante como mensaje es que el equilibrio de los poderes tiene mucha vigencia en Colombia. El equilibrio en el sentido de que la Corte Constitucional está haciendo su papel, el Congreso de la República está haciendo su papel, el gobierno también está haciendo su papel, porque los gobiernos se eligen es para presentar propuestas, no para que llegue un gobierno a hacer dijéramos, leseferismo, o sea, dejar hacer, dejar pasar y que únicamente se dedique solamente a la administración rutinaria de los recursos financieros del Estado. Los gobiernos, sea el que sea, de izquierda o derecha, los que tienen que llegar a presentar propuestas, y las propuestas, por lo general, lo que deben buscar es el mejoramiento de la calidad de vida de los 50 millones de los colombianos. Ese es el objetivo de un Estado que va a mejorar las condiciones de vida de la gente. En este caso particular, el ministro de Salud ha reconocido algo muy interesante, que la unidad por capitación, o sea, lo que elegir al Estado por cada paciente para poder en alguna medida tener los recursos para atender a ese paciente. Los pacientes tienen dos formas de pagarle al sistema de salud. Uno, a través de lo que le descuentan al trabajador de la nómina, del salario mensual, le descuentan una parte de su salario del 12% para cancelarlo para el servicio de salud. Depende de lo que gane cada trabajador, del salario mínimo hasta 50 salarios mínimos, en fin, lo que gane proporcionalmente sobre este salario, se cancela ese 12% para la salud. Y de otro lado, el Estado aporta por cada paciente, eso es lo que se llama unidad por capitación, para que se pueda complementar esos recursos para cubrir el servicio de salud a cada usuario, a cada persona que está afiliada. En este caso, el gran choque que se ha presentado es que esa plata no alcanza para cubrir las enfermedades de alto costo, y hay unas enfermedades que son huérfanas, que aparecen en personas y que no tienen ni historia ni referentes de otras enfermedades parecidas, o que son muy especiales y no las tienen diagnosticadas globalmente, o sea, no tienen calculado cuáles son sus costos. Esos pacientes se vuelven altamente pues costosos para el sistema de salud, y eso es lo que ha pedido las EPS privadas, y el mismo sistema público requiere recursos adicionales para poder atender a esos pacientes con enfermedades terminales o de alto costo. Y la otra visión de los expertos en salud es que si usted tiene un sistema preventivo, evita que la gente llegue a tratamientos de alto costo, que le vale más al sistema que si usted tuvo una salud preventiva, cuando la gente le anticiparon, le manifestaron, le generaron las condiciones en buena calidad de agua, buena alimentación, cero consumo de licor, cero consumo de cigarrillos, para que entienda el ciudadano común y corriente que todos esos consumos y toda esa calidad de vida de bajo nivel le va a llevar a enfermedades que obviamente son de alto costo, un cáncer de pulmón, un cáncer cualquier focalizado de garganta, etcétera, por ser un alto fumador. Entonces, esos elementos son los que están en discusión en el Congreso de la República, y sobre eso es que en Panorama Económico nos debemos detener para hacer el análisis, no tanto si este gobierno o el gobierno que venga dentro de 2 años y 2 años y medio, hay que presentar una reforma, porque las EPS tienen problemas financieros, y esos problemas financieros dependen mucho de los recursos con los cuales cuenten para atender a los pacientes. Eso es básicamente un elemento inicial que tendremos acá, y en el próximos programas invitaremos a protagonistas del sector salud, tanto de las empresas privadas de salud, EPS, como del sector gobierno, para que entreguen sus argumentos de en qué estamos avanzando y cómo se puede construir un sistema de salud que nos sirva a todos los colombianos. Sí, y esto hablando del tema de prevención, de lo que decía Luis Alberto, por ejemplo, creo que hay 4 o 5, no más países, 4, 5, 6, 7
creo que son máximo países donde no se consume licor, ¿no, Luis Alberto? Por ejemplo, en el caso de, si no estoy mal, el principal es Arabia Saudita, que eso ya por tema de religión lo prohíbe, el tema de Kuwait y el tema de otros países, creo que hay uno en África. Y bueno, por ahí hay otros, pero sí es el tema, por ejemplo, como lo hablábamos, la British American Tobacco, es una compañía muy grande, al igual que la Philip Morris a nivel global, que son las grandes productoras de tabaco en el mundo, que es un tema de que hace también daño. Pero hay otra cosa que hay que mirar también. Este gobierno, por ejemplo, estaba legalizando el consumo de la marihuana recreativa, que era en los parques que pues los jóvenes se pusieran a fumar marihuana, y pues eso también tiene una implicación porque abre más puertas a vicios que tienen más tendencia a ser nocivos, ¿no? Y muchos decían que la marihuana, por ejemplo, en ese caso, era la entrada por excelencia a otras drogas, ¿no? Entonces esos temas es importante mirarlos desde la estructura, desde la profundidad, pero también hay otro tipo de cosas como el azúcar. El azúcar, creo que se ha analizado cierto tipo de harina, cierto tipo de ultraprocesados que hacen mucho daño. Más que ponerles multas y algo, es sacar productos que sean beneficiosos para las personas y que obviamente se genere más conciencia sobre este tipo de consumo que hace pues de pronto generar una vida más saludable. Pero mirando el tema de mercado a nivel nacional en la Bolsa de Valores de Colombia, miramos las acciones más importantes hoy del mercado cerrando la semana. Miramos a Semargos, que es compañía que trabaja dentro del sector que es vital para el sector infraestructura, vende materia prima. Recordamos que cierra hoy en los 8.870 pesos por cada acción y cierra en el mercado nacional en positivo 0,80%. Acciones como Celsia, que trabaja en el sector energía, cierra en 4.050 pesos y sube 1,25%. Miramos una compañía que es interesante en Colombia, una de las pequeñas empresas que ha venido creciendo considerablemente y que trabaja con el tema de materias primas, esto que lo que tiene que ver con gas y petróleo. Esta cierra hoy en los 13.120 pesos y esta sí cae en el mercado menos el 1,35%. Acciones también financieras importantes en Colombia como Bancolombia. Cierra, recordemos que es de los bancos más importantes en Colombia, para los oyentes que nos escuchen en otros países, cierra en los 35.740 pesos y sube en el 2,11%. Banco de Bogotá, que es la competencia, recordemos, hace parte del Grupo Aval, cierra en los 27.460 pesos y sube el 1,70%. Y la acción preferida por los colombianos, porque pues es la que tiene más accionistas, es de la que hacen parte más personas en Colombia, Ecopetrol, que sube hoy el 2% y cierra en los 2.290 pesos. Ecopetrol está muy en el ojo del huracán por su presidente. Muchos están cuestionando muchas cosas. Personas de la junta directiva han saltado temas como el de que Giacomo tenía, bueno, algo de influencia sobre esta compañía a través de personas en junta directiva, a través de dádivas con el presidente de la compañía y muchas otras cosas. En la última reunión se estuvieran tratando muchos temas, se cuestionó mucho el tema de los cambios que está teniendo en decisión la junta directiva, la presidencia. Le dicen que por favor cuide este activo, es el más importante del país. Recordemos que en Ecopetrol la mayoría de participación la tiene el gobierno, que fluctúa entre el 85 y 88% sobre su posición accionaria sobre esta compañía. Es la compañía que genera más ingresos en el país, más utilidades y que ayuda mucho también al equilibrio y sostenimiento fiscal en Colombia. Miramos a la acción de ETB, que sigue castigada, está en los 95 pesos. Recordábamos que era una acción que llegó a estar en más de 900, más de 1.000 pesos hace unos años. En el caso de Grupo Argos, es grupo que participa también en distintos sectores como materias primas, energía, cierra en los 15.940 pesos por cada acción. Suramericana, una de las acciones que trabaja también con sector salud y otros tipos de seguros, recordemos que cierra en los 32.000 pesos y esta sube en el mercado 1,14%. Acciones como la de Nutresa, que hoy en día hace parte del conglomerado Gilinski y sus amigos, que son de Medio Oriente, cierran los 46.560 pesos. Recordemos que esta adquisición fue algo titánico, fue algo como de película.
La verdad, el grupo Gilinski se ha posicionado muy fuerte en el mercado. Muchos lo miramos con admiración. La verdad, pues es de los referentes ya en Colombia, los que jalan con fuerza economía. Y hoy recordemos que esta acción cae en el mercado el 0,51%. Y en el caso de la vivienda, otro de los bancos más importantes del país, cierra en los 20.700 pesos su acción y esta cae levemente en el mercado menos el 0,86%. Sí, algo que estaremos analizando en el próximo programa es sobre la sentencia de la Corte Constitucional y específicamente que esta entidad, como estábamos comentando al comienzo del programa, pues no aceptó la reclamación del Ministerio de Hacienda relacionada con, le dio 30 días de plazo para pelear la no deducibilidad de las regalías. La Corte Constitucional inadmitió los argumentos presentados por el Ministerio de Hacienda con motivo de la prohibición de la deducción de regalías del impuesto de renta a todas las empresas del sector petrolero. Además, este cuerpo legislativo le dio al Ministerio de Hacienda 5 días hábiles siguientes a la notificación para corregir el texto de sustentación y aportar los juicios indicados como observación. Uno de los argumentos de la Corte es que evidentemente esos 6,7 billones que dejan de recaudarse no afecta estructuralmente de manera grande, tajante, al todo el sistema presupuestal del país. Para el gobierno sí manifiesta que esto le puede generar unos efectos muy negativos en el tema del cumplimiento de la regla fiscal, porque el Estado no tiene los ingresos suficientes para cumplir los compromisos. Esto es un debate jurídico y técnico que lo estaremos analizando en el próximo programa en Panorama Económico, y pues obviamente comentarles desde acá, desde Londres, que pues acá estamos con una temperatura por debajo de los 9 grados, cuando ya en Bogotá pues obviamente pueden estar en este momento disfrutando de una tarde más soleada o menos fría que aquí en Londres. Pero eso es básicamente lo que podríamos comentarle, por lo menos como anuncio de lo que está pasando entre la Corte Constitucional y el Ministerio de Hacienda frente a este impuesto, que pues obviamente la Corte ha negado esa reclamación del Ministerio de Hacienda, que inicialmente en su reforma tributaria incluyó esta situación, específicamente todo lo que tiene que ver con las consecuencias que tendrán las empresas de hidrocarburos si no se deducen las regalías. Sí, es algo muy importante para el país y recordemos que gran parte de la inversión extranjera directa tiene que ver con el sector hidrocarburos y minero. Recordemos que el mundo está muy ávido de energía. Lo recordamos que en Colombia, hablando del tema de los embalses, Colombia es rico, por eso es que es importante que el presidente tenga muy técnicos, gente que conozca de mercado, de economía, de sectores económicos, pero que tengan la práctica real. ¿Por qué? Colombia, recordábamos, y lo recordaba en muchos programas, tiene un potencial energético muy grande. Recordemos que Colombia es uno de los mejores países en el mundo por carbón térmico. Gracias al carbón térmico se pueden hacer muchas termoeléctricas. En el caso de los embalses se caigan de nivel, tenemos algo muy positivo que sería tener más termoeléctricas, si se puedan proyectar, obviamente con la mejor tecnología para generar baja contaminación o leve contaminación, y esto generar, obviamente a su vez, una cadena de valor más grande, teniendo mucha termoeléctrica generando energía. Por estos problemas que tuvimos de la baja de los embalses, Colombia estaba pensando dejar de exportar energía, por ejemplo, entre esos clientes a Ecuador, que es negativo. Cuando uno tiene riqueza, tiene que saberla administrar, tiene que saber abrir ese portafolio, ser inteligente. Todos estamos de acuerdo con que debe haber un cuidado al medio ambiente, donde debe haber una eficiencia en el tema de uso de las materias primas, pero recordémoslo, lo decía, gran parte de las nuevas tecnologías que se dicen energías limpias también son de impacto ambiental. Esto en el caso del cobre, que toca hacer perforaciones, Chile, que es uno de los grandes exportadores, Perú, otros, el tema del litio, el tema de muchos, el coltán, el tema de muchos tierras raras y otros minerales que hacen parte de esta industria. También recordábamos que las baterías, por ejemplo en el caso de los carros eléctricos, también son muy contaminantes. Entonces es mejorar la eficiencia en estas materias primas, en su tecnología, pero no cooptar esa capacidad que tiene este país para volverse una potencia energética y aprovechar otra cosa también que es muy importante, que nosotros prácticamente quedamos en el centro de América, podemos ser un centro de distribución, que ya lo somos, a través de redes como ISA, como también cosas que tiene la empresa de energía de Bogotá,
a nivel de exportación de energía, a nivel de transporte de energía, que es algo muy positivo. Entonces es importante siempre tener la conciencia y hacer el llamado de que Colombia tiene todo, tiene las materias primas, tiene la posición geoestratégica, le falta es que haya un gobierno de verdad de conciencia, una política de Estado, que no importa el gobierno que tenga, Colombia tenga una visión para ser potencia, porque lo tiene todo para hacerlo. Falta es buenos administradores, menos derroche del dinero público, lo decíamos, un país tiene que tener eficiencia financiera, no tiene que ser el gran empleador, sino que tienes que dejarle eso al sector productivo. Y en el tema de las EPS y todo eso me parece importante, pero que se haga es un cambio para mejorar, no para empeorar, porque no podemos volver a las épocas del Seguro Social, donde se robaban mucho el dinero, había menos eficiencia en el uso de los dineros y también había deficiencia en la baja de servicios. Todos estamos de acuerdo que deben haber cambios, pero debe ser para mejorar, para crear valor y para cuidar las finanzas del país. Para, pues contándoles que acá, pues, luego los sistemas de metro hacen muchos años, más de 100 años, tiene Metro de Londres y es de los primeros metros del mundo, subterráneos, ¿no? Tiene muchas líneas subterráneas también en los trenes, los buses sin conductor desde el año 1985, o sea, se mueven automáticamente, en fin, tiene todas las modalidades de transporte que le permite a una ciudad, tanto en esta área como en el área de la reserva del agua, que es muy importante. Bogotá hace 40 años no estaba, éramos bajo riesgo de tener racionamiento, como lo anuncia el alcalde mayor de Bogotá, de tener racionamiento estos próximos días. Con la dirección del doctor José Gregorio Hernández, hoy les acompañamos a Alejandro Velandia, a Luis Alberto Ávila, en el control máster de ingeniero de sonido Luis Daza, y también nos acompañó Santiago Millán. Nos escuchamos la próxima semana. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.